Buenos días, mi nombre es Jennifer García Carrizo y en esta ocasión voy a presentar una comunicación titulada CQPA, LCQ Art y St. George Cultural Quarter. Y voy a hablar sobre la evolución de la comunicación del espacio cultural y creativo de Leicester en Reino Unido entre los años 2000 y 2020. Bien, este estudio analiza la importancia de la comunicación local en la gestión de la identidad del Distrito Cultural y Creativo de Leicester en Reino Unido y además la investigación examina la evolución de la identidad de marca de este espacio desde los primeros años del 2000 hasta la actualidad, destacando tanto estrategias materiales como inmateriales de comunicación que se han desarrollado en el distrito. En primer lugar, cabe establecer qué es un distrito cultural. Bien, siguiendo la definición de la Ferretti de 2008, un distrito cultural es un lugar de alto nivel cultural donde un conjunto de actores, tanto económicos como no económicos e institucionales, deciden utilizar los recursos compartidos para desarrollar un proyecto común. Los distritos culturales y creativos, además, son importantes en nuestras ciudades porque favorecen la regeneración urbana, la cohesión social, la inclusión y la igualdad. Es por ello que en este caso se va a analizar este distrito del que os hablaba, el creativo de Leicester, que está ubicado en Inglaterra, a una hora más o menos de Birmingham y unas 2 horas y media, 3 de Londres, y este que tiene en la pantalla marcado en naranja. El Distrito Cultural y Creativo de Leicester en la actualidad se conoce como el St. George Cultural Quarter y una imagen de él es esta que tienen en pantalla. Además, se encuentra ubicado a unos 10 minutos andando aproximadamente del centro de la ciudad. Sería este que tienen en azul y esa sería la ubicación del distrito dentro de la ciudad de Leicester. No obstante, antes de empezar a hablar de él, me gustaría aclarar algunos aspectos metodológicos de la investigación. Por ejemplo, decir que esta investigación se desarrolla entre 2017 y 2024 y en este espacio de tiempo se desarrollan una serie de observaciones participantes, entrevistas en profundidad y cuestionarios. En lo relativo a la observación participante, decir que se realizaron 20 observaciones con carácter de observador completo, con una duración y horarios variables y que además se realizaron tanto en días laborables como en fines de semana y durante otros festivos. Los cuestionarios realizados intentaron medir la notoriedad de marca y de la identidad del distrito cultural y creativo tanto entre turistas como entre locales. Y las entrevistas en profundidad, en este caso, se desarrollaron 6 entrevistas con académicos de prestigios y espacios profesionales en industrias culturales y creativas y en el Distrito Cultural y Creativo de Leicester. Estas entrevistas tuvieron una duración entre 45 y 2 minutos y eran entrevistas no estructuradas, con estudios exploratorios, cualitativos que seguían la Grand Theory y que se basaban más en conversaciones estructuradas con informantes que en una entrevista como tal y que seguían el esquema desarrollado por Chapman y Belgrave en el 2014 para esta tipología de entrevistas. Entre los resultados obtenidos destaca que, bueno, cuando analizamos la gestión de la identidad que se hace del distrito, aparecen por un lado estrategias materiales y por otro lado estrategias inmateriales. Las estrategias materiales las veremos a continuación, pero son aquellas que tienen que ver con la construcción, la remodelación de edificios emblemáticos, por ejemplo, y con la realización de eventos en el área. Y por otro lado, las inmateriales son aquellas que tienen que ver con la gestión de una identidad de marca para el distrito. Todas ellas es importante recalcar que tienen un vínculo con la ciudad. Al ser una ciudad tan pequeña, porque Leicester al final es una ciudad relativamente pequeña, no es Londres, ni mucho más ni mucho menos, es una ciudad en la que al final su distrito cultural y creativo está muy vinculado a la ciudad. No pasa como a lo mejor en otras ciudades más grandes que puede tener una identidad diferente, sino que en este caso las dos van muy de la mano. O sea, es imposible que una no se vea influenciada por la otra. Bien, dentro de las estrategias inmateriales que están en el distrito, hay que decir que son esas vinculadas a la gestión de la imagen de marca, que hay una evolución en la terminología. Es decir, este espacio, este distrito, la idea de regenerarlo y de darle una identidad de marca aparece en los años 2000 y desde ahí esta idea pues, se va materializando de maneras diferentes. Por un lado, entre el año 2009 y 2010 se habla del CQArt, se le incluye esta nomenclatura y posteriormente en el año 2016 se establece que tiene que dejar de llamarse así para empezar a llamarse St. George Cultural Quarter. Hay que decir que las dos terminologías, el CQART y el St. George Cultural Quarter, son terminologías que conviven. Y bueno, hasta que desaparece una de las dos, y en la actualidad se sigue manteniendo ese St. George Cultural Quarter habiéndole añadido un character, ¿no? St. George Cultural Quarter Character Area. Parece que cada vez se va complicando más. Bien, la Cultural Quarter Business Association
que son las siglas o explican eso de CQBA, que es el primer nombre que se le da al distrito, aparece entre el año 2008 y 2010. Es un momento en el que el Ayuntamiento más se asocia con esta asociación para comunicar el carácter distintivo de la de St. George y adquiere esta identidad visual que pueden ver en pantalla. El objetivo era fomentar el desarrollo del distrito y promover su papel como un distrito cultural de Leicester, representando los intereses de las empresas locales y establecer relaciones con autoridades y agencias. Sí que es verdad que a partir de 2010 pues esta entidad empieza a perder importancia y la gestión de la marca del distrito queda casi en la totalidad en las manos del ayuntamiento. Entre 2009 y 2010, el Ayuntamiento desarrolla la marca CQ Art para designar el Distrito Cultural y Creativo de Leicester y empieza a llevar una serie de acciones materiales de las que hablaremos a continuación que refuerzan esta marca. De hecho, se diseña incluso hasta una identidad visual, una visión, una misión para el CQ Art y se recoge todo esto en una página de web institucional, que es esta que tienen en pantalla, hoy desaparecida. Sin embargo, todo esto acaba cayendo progresivamente en desuso. A principios del del año 19, de hecho, en los estudios que yo he realizado, solo el 16, en esos cuestionarios, ¿no?, de los que os hablaba al principio, solo el 17% de los usuarios del distrito conocían el logotipo del CQ Art, que es este que tienen aquí abajo a la derecha en pantalla, y a mediados del 2019, de hecho, la web institucional termina por desaparecer, es decir, que al final estuvo ahí pues unos 9 años, ¿no? Porque en este momento aparece una nueva estrategia de marca, que es esta que ven en pantalla, y es que se recupera el nombre original del distrito, el nombre histórico, que es el de St. George Cultural Quarter. En estos momentos se vive una confusión terminológica, porque durante unos 5 años convivieron por un lado el CQ Art y el St. George Cultural Quarter y todas las webs estaban visibles. No se especificaba cuál era la válida a nivel institucional, se generaba una serie de confusiones. Además, bueno, fue en el 2016 ya definitivamente en el que pasa, ¿no?, a llamarse St. George Cultural Quarter, pero como decía, hasta el 2019-2020 la web no desaparece, sigue estando activa y se da un mensaje contradictorio. Además, en aquel momento, el espacio en el 2016 se pasa a llamar St. George Cultural Quarter, es decir, barrio cultural, pero a la vez había una serie de empresas creativas en el área que no consideraban que el espacio fuera cultural, sino que consideraban que debería ser una esencia entre cultural y creativo. Así que, bueno, empiezan a darse una serie de contradicciones en el área y, si bien es cierto que esta nueva denominación es la que se empieza a utilizar en esos años, se ha mantenido hasta ahora en mapas, marquesinas y banderoles orientativas instaladas en el área, lo cierto es que, como decía, durante 5 años ambas identidades convivieron. En la actualidad, el último informe formal que se tiene sobre el área, que es de noviembre de 2022, el área se identifica por el ayuntamiento como St. George Cultural Quarter Character Area, es decir, que cada vez van añadiendo un poco más palabras, algo que acaba haciendo que incluso el nombre de la zona sea difícil de recordar, a pesar de que sea mucho más específico, pero que también sea difícil de recordar. Y en este último informe emitido, la identidad se habla de determinados espacios en el área que son tanto culturales y se empieza a dar se sigue dando importancia a los espacios creativos, pero sí que es verdad que se les empieza a dejar como en un segundo plano. Además, curiosamente, aparece un documento en julio de 2023 en el que se habla de las industrias culturales y creativas en Leicester y en ese documento tan solo se hace referencia al Cultural Quarter un par de veces, de manera muy general y pasando por encima, y se habla de un compacto, un espacio, una serie de conglomerados culturales en Leicester de manera general, que es lo que ellos llaman tentativamente con nombre tentativo Creative Leicester. Pero no se habla de este barrio, por lo cual al final no se sabe muy bien por dónde va a ir la estrategia vinculada a la identidad de marca y a la comunicación del espacio. Bien, esto en cuanto a las estrategias materiales que se están siguiendo con el espacio. En cuanto a las estrategias inmateriales, esto en cuanto a las inmateriales. En cuanto a las estrategias materiales, es decir, sobre qué tipo de edificios o de eventos, por ejemplo, se desarrollan en el espacio, decir que en el espacio aparecen 3 espacios claves, que es el LCB Depot, que es un edificio emblemático del distrito, un antiguo depósito de autobuses, reconvertido en un espacio para industrias creativas, el Curve Theatre, que es un moderno teatro hecho en el 2008 por Rafael Viñoli y es uno de los sitios arquitectónicos más destacados del área, y Orton Square, que es una plaza con edificios históricos y modernos que alberga cines, restaurantes y determinados comercios. Y evidentemente aparecen una serie también
de otra serie de edificios que tienen una protección de hecho histórica a nivel legal en el área y que también son de relevancia por ese patrimonio que representan. Además, dentro de las estrategias materiales, en el área se desarrollan varios festivales y eventos. Por un lado, el St. George Festival, que es un festival anual que se celebra la cultura y las artes del distrito a través de actuaciones y talleres de actividades. El Last Friday, que es un evento celebrado el último viernes de cada mes y que promueve las galerías de arte y los estudios de artistas locales del área. Y el Cure Theatre, que es un espacio en el que se acogen diferentes conciertos y actuaciones musicales a lo largo del año. Y todos ellos tienen una identidad de marca, como pueden ver, y tienen una manera de comunicarse y expresarse diferente que no va de la mano, a pesar de que todos estos eventos se desarrollan en el mismo espacio. Bien, esto lleva a una conclusión final que es para mí lo más relevante o que debería de ser un poco guiar por cómo se va a comunicar el espacio, que es que hay una necesidad urgente de una gestión integral de la identidad de marca distrito, es decir, hay una serie de estrategias materiales y inmateriales que deberían de ir de la mano, que deberían de estar combinadas y además el espacio y la marca, si bien es cierto que tiene que evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos, como no, como cualquier marca, debería hacerlo de una manera coherente. Es decir, los cambios de nombres, los cambios de identidad visuales no son gratuitos porque al final la gente no sabe ni dónde está y no se construye una identidad en torno a este espacio. Si bien es cierto que el Éster y el espacio es un espacio muy lleno de, pues con una variedad cultural y un espacio muy diverso, con una gran pluralidad en todos los sentidos, lo suyo sería que se diera una comunicación coherente, incluso que hubiera múltiples iconos y símbolos y que reflejara esa diversidad de pluralidad, pero que a la vez no se acabará por tener una identidad de marca que es imposible de identificar, sino que es decir, que se diera un mensaje coherente. Los retos en la gestión de la identidad de la marca del distrito es, pues, en primer lugar, como decía, definir claramente y de forma coherente cuál es la identidad del distrito, evitando confusiones terminológicas, el naming, qué nombre le damos. Además, equilibrar lo cultural y lo creativo, ya que al final ambos aspectos conviven en el área. Diferenciarse de la ciudad, es decir, que aunque se mantenga a la vez un vínculo y una conexión con la ciudad, pero se entienda claramente qué es distrito, qué es ciudad y cómo se comunican de manera diferente, pero también coherente, y como decía, una adaptación coherente de la identidad de la marca distrito a los cambios y las transformaciones que se pueden dar en el área, pero de forma coherente. Además, otro de los retos es conectarse con la comunidad. Al final, el ayuntamiento está haciendo algo, pero es una estrategia muy top-down, ¿no? El ayuntamiento hace algo, pero ¿qué pasa con el resto de las personas? ¿Cómo se sienten los agentes que están en ese espacio, ¿no? Creo que sería importante que, especialmente en una ciudad de dimensiones reducidas y en un espacio de dimensiones reducidas, la conexión con la comunidad local se revela como un factor crucial en la construcción y en la preservación de la identidad del distrito y es algo que el ayuntamiento debería tener en cuenta. Además, si analizamos los últimos informes, ¿no? Este informe que emite el Ayuntamiento en noviembre de 2022, cuando habla de una guía futura, es curioso como él también tiene en cuenta que la comunidad es importante, ¿no? En ese distrito. Habla de la arquitectura, de espacios públicos y de la comunidad. Y habla de cómo una serie de cosas tienen que evolucionar, ¿no? Aquí él habla de, bueno, pues que hay que tener en cuenta los pequeños negocios, que hay que tener en cuenta la diversidad del espacio, la creatividad, de una serie de aspectos que son relevantes, pero es curioso que todos esos aspectos que se tratan en este último documento emitido por el ayuntamiento son aspectos que se vinculan a estrategias inmateriales, es decir, a estrategias que tienen que ver con edificios, con celebraciones y demás en el área. Algo que indudablemente es necesario, pero también es importante hablar o reflexionar sobre cómo lo vamos a comunicar, es decir, sobre las estrategias materiales. Al final creo que el ayuntamiento se está olvidando de esa parte tan importante cuando se revitaliza un área, que es la comunicación, el cómo se lo comunicamos a la gente. Y no solo comunicarla para que el área sea más atractiva para turistas, que al final eso es un efecto secundario, sino comunicarla para que el área sea atractiva para sus usuarios, para los ciudadanos, para que la conozcan, para que sepan que existe, qué se puede hacer, qué oportunidades les ofrece y para que comunicarlo a las personas que en definitiva viven en el área. Bueno, pues muchas gracias por su atención.